Creo que ya podemos comenzar. Hay 16. Vamos a compartir. Bueno, la clase de hoy vamos a continuar con la medición de velocidad de flujo sanguíneo utilizando el efecto Doppler. En la clase anterior, la semana pasada, vimos el tema de Doppler espectral, ya sea por continuo, instrumentos Doppler continuo o instrumentos Doppler pulsátil, se mide la velocidad de flujo sanguíneo y se obtiene cómo varía el espectro en función del tiempo. Esa información es muy útil para los médicos, para los cardiólogos y los médicos internistas, para detectar velocidades de flujo. Pero complementando a esa información está la medición de la velocidad de flujo sanguíneo por ultrasonido Doppler color, las técnicas de ultrasonido Doppler color, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Héctor. Los instrumentos Doppler presentan la información de la presencia, dirección y velocidad del tipo de flujo sanguíneo. Estos sistemas extienden el principio de obtención de imágenes por ultrasonido por el principio de pulso eco, incluyendo en la imagen ecos con corrimiento Doppler. Ecos que regresan de tejidos estacionarios son detectados y presentados en una escala de grises sobre las diferentes líneas de rastreo. La profundidad es determinada por el tiempo de regreso, de ida y de regreso del eco, y la brillantez es determinada por la intensidad del eco. Si un eco tiene una frecuencia diferente a la frecuencia emitida, entonces ha ocurrido un corrimiento Doppler debido a que el reflector se encontraba en movimiento. Dependiendo de que si el movimiento es hacia el transductor o alejándose del mismo, el corrimiento Doppler es positivo o negativo y se le van a asignar diferentes tonalidades de color rojo o azul. Como los sistemas para obtención de imágenes obtienen una imagen como esta, es una imagen de rastreo sectorial en un equipo de imagenología por ultrasonido, y esta imagen está formada por líneas de rastreo. La línea de rastreo, para obtener esa línea de rastreo en un equipo convencional de imágenes, se manda un pulso, una ráfaga de ultrasonido, y en los lugares donde hay un cambio de impedancia acústica, entonces parte de la energía se transmite y parte se refleja. Entonces, en los equipos de ultrasonido para obtener imágenes convencionales, se obtienen líneas de rastreo en una escala de grises. La localidad a la cual está el punto, eso indica a qué distancia estaba la superficie que reflejó el eco, y la intensidad en una escala de grises determina qué tan intenso fue ese eco.
si ahora en imágenes Doppler color analizamos una línea de rastreo, vamos a tener los mismos puntos en escala de grises de cuando los ecos están, cuando los ecos que son reflejados de partes que no están moviéndose, y cuando se regresa un eco con una frecuencia diferente a la frecuencia transmitida, entonces van a asignarse diferentes tonalidades de rojo o diferentes tonalidades de azul. Se le asigna diferentes tonalidades de rojo cuando el eco, el movimiento de la interfase que produce el eco es hacia el transductor, y se le asigna un azul, una diferente tonalidad de azul, cuando el eco que que regresa al transductor fue originado por una interfase alejándose del transductor. Entonces, eso sería cómo se forma una línea. Entonces, así tendríamos diferentes líneas en un rastreo de tipo sectorial, y superpuesta a una imagen en blanco y negro que nada más va a indicarnos cuál es la imagen del corte transversal de las superficies que no están en movimiento. Si vemos esta imagen hacia un eco, hacia una superficie que produzca un eco en movimiento, entonces vamos a poder observar en la imagen que el movimiento, la dirección, el sentido y el tipo de flujo sanguíneo. Entonces, con este tipo de imágenes Doppler color, podemos tener una información más importante de cómo está moviéndose la sangre en las arterias. Obviamente se pueden detectar zonas de estrechamiento, de estenosis, los movimientos de las válvulas también van a producir píxeles a color. Entonces, estas imágenes permiten complementar la información que ya nos da el Doppler espectral. Como recuerdan ustedes, el Doppler espectral nos da el monto de los flujos, ya sea por Doppler pulsátil, simple, ¿no? Entonces, estas serían las imágenes a color de los píxeles que se presentan en movimiento. Pueden utilizarse en imágenes de ultrasonido en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, y también en o sea, esta sería la presentación de una imagen en modo M del movimiento de un tejido.
¿Cómo vamos a asignar los diferentes colores? Los componentes de color son la tonalidad, la saturación y la intensidad luminosa. Entonces, la tonalidad es el color percibido por el observador. Va a ser rojo, diferentes tonos de rojo, cuando el eco que produce, la superficie que produce el eco, está acercándose hacia el transductor, y diferentes tonalidades de azul cuando la superficie se está alejando del transductor. La saturación es la cantidad de tonalidad que presenta una mezcla con blanco. Entonces, si ustedes ven en esta parte, el azul está total, con una mezcla en blanco muy pequeña, pero conforme va aumentando la mezcla con blanco, eso va a indicar que se iba alejando con la interfase que produce ese eco, se iba alejando con una mayor velocidad. Y finalmente la intensidad luminosa es la brillantez que corresponde a una tonalidad y a una saturación. Entonces, esos son los componentes de las imágenes. ¿Cómo se calcula ese desfasamiento que tiene, ese corrimiento Doppler que tiene cada píxel de una línea de rastreo? Cuando se obtiene los ecos de una línea de rastreo, esa línea de rastreo representa una señal de radiofrecuencia en diferentes amplitudes en función del tiempo de ida y vuelta. Entonces, si nosotros utilizamos un autocorrelador, un sistema electrónico que calcule la autocorrelación del corrimiento Doppler, entonces el autocorrelador va a darnos la media del corrimiento Doppler y la varianza tanto de ida como de regreso, para calcular diferentes tonalidades de rojo, diferentes tonalidades de azul. ¿Cómo se utiliza eso? El transductor normalmente para una línea de rastreo es excitado en una sola dirección, y cuando ¿cómo vamos a calcular la autocorrelación? Normalmente necesitamos que el transductor mande 3 líneas de rastreo. El algoritmo de autocorrelación va a comparar una línea con otra, y al realizar la autocorrelación de esa línea en un tiempo después, finalmente se obtiene, primero se retarda esa línea, luego se multiplica por la línea original y finalmente se suaviza. Eso va a producir, como ya vimos, la media del corrimiento Doppler y la varianza positiva. Entonces, con la media y la varianza positiva vamos a asignar las diferentes tonalidades de color en la imagen. Este sería el canal positivo para asignar diferentes tonalidades de rojo, y este sería el canal negativo para asignar diferentes tonalidades de azul. Cuando la interfaz que está generando el corrimiento Doppler está desplazándose, alejándose
Entonces, ¿cómo sería? Normalmente los médicos, al ver una imagen doble color por corrimiento, pues van a ver una imagen en la escala de grises de interfaces que no se están moviendo y una imagen sobrepuesta a color de interfaces que sí se están desplazando. Entonces, el médico necesita una referencia para saber cuál es la velocidad que está representada en una tonalidad de color, y para eso sirve la barra de color que tienen todas las imágenes de color de corrimiento, junto a esta barra de color está presente en todas las imágenes que se obtengan. Entonces, en esa barra de color vamos a tener que la línea de base va a corresponder exactamente a las interfaces pues, que no se están moviendo. Cuando hay un aumento positivo del corrimiento Doppler, entonces podemos indicar hasta la velocidad hacia y un corrimiento negativo nos va a indicar que las interfaces se están alejando. Como ven ustedes, recuerdan que vimos en Doppler pulsátil, cuando veíamos Doppler espectral, el Nyquist, o sea, cuando hasta dónde puede medirse una velocidad. Entonces, así como en Doppler espectral hay un límite para una velocidad máxima que puede medirse con un sonido, también en Doppler color hay un límite máximo de la velocidad que puede estar generado por estos serían diferentes vasos en los cuales la imagen estática del sonido tiene sobrepuesta una imagen a color por corrimiento. Entonces, pues el médico va a checar, tiene la barra de color para saber qué color corresponde en la imagen a qué velocidad de flujo. En el caso de que esté sonando, por ejemplo, un vaso sanguíneo, el color va a indicar cuántos glóbulos rojos iban en ese punto desplazándose. Entonces, la imagen resulta que puede detectar el movimiento, la presencia de un flujo, el tipo de flujo, si es un flujo pulsátil, si es un flujo laminar, si es un flujo perturbado, y también puede detectar su velocidad. Entonces, estas imágenes son muy útiles para los médicos cardiólogos que complementan así la medición del flujo sanguíneo.
Recuerdan que la ecuación Doppler, el corrimiento Doppler, es proporcional al coseno del ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia del haz con respecto al eje del vaso sanguíneo. Entonces, como el coseno de ese ángulo, si tenemos un ángulo, una incidencia perpendicular al vaso sanguíneo, entonces el coseno pues, es cero y el corrimiento Doppler es también cero. Entonces, en las imágenes Doppler también afecta el ángulo de inclinación. Para resolver ese problema, entonces las líneas de rastreo se inclinan un cierto ángulo para que no incidan perpendicularmente sobre el vaso. En este caso, estaría incidiendo sobre la arteria carótida común y la carótida interna y la carótida externa. Entonces, al transmitir en esta dirección, en este ángulo de inclinación, perdón, y al detectar en este otro ángulo de inclinación, entonces es posible observar imágenes con corrimientos Doppler sin la incidencia de perpendicular. Entonces, el corrimiento Doppler puede ser detectado inclinando el ángulo del transmisor y también inclinando el ángulo del detector. Esta sería la barra de color para indicar las diferentes velocidades acercándose o alejándose del detector. ¿Cómo se vería una imagen de un vaso sanguíneo en forma de S? Pues si utilizamos esa inclinación, sí es posible observar eso. Si no, si las líneas de rastreo fueran perpendiculares al vaso sanguíneo, entonces ciertas regiones del vaso sanguíneo no se podrían visualizar porque no producirían ningún movimiento Doppler y no se podría calcular el color que se le hace en el video. Esta sería también otra imagen de la con un ángulo de inclinación. Y en un equipo para obtener imágenes con un transductor sectorial, es más fácil porque las líneas de rastreo no son paralelas entre sí, sino que van ocupando la pantalla con un ángulo de inclinación cada vez mayor, hacia la derecha y hacia la izquierda. Finalmente, las imágenes color Doppler también pueden ser imágenes de color potencia. ¿Qué significa eso? Las imágenes Doppler por potencia utilizan el algoritmo de la correlación cruzada para calcular el corrimiento Doppler. Entonces, normalmente las imágenes por potencia, Doppler por potencia, permiten visualizar movimientos de fluidos muy lentos, con velocidades muy lentas. Y esta sería, por ejemplo, una imagen de potencia de una corteza renal, o sea, la
esa renal, la capa más externa de los riñones. Entonces, como ustedes saben, la anatomía del riñón está formada en su corteza por tubos de nefras. Ahí se va filtrando la orina, se va filtrando la sangre y se va eliminando los desechos del metabolismo en la orina. Entonces, los equipos para obtener imágenes de la potencia permiten obtener este tipo de imágenes. El movimiento es lento. Como les digo, para obtener estas imágenes se utiliza el algoritmo de la correlación cruzada. El algoritmo de la correlación cruzada consiste en multiplicar dos líneas de rastreo, las señales de dos líneas de rastreo paralelas entre sí, y a partir de eso obtener el corrimiento. ¿Sí? Entonces, esta sería una imagen por potencia. Las imágenes Doppler por corrimiento, serían todas estas, utilizan el algoritmo de autocorrelación para calcular la media y la varianza, tanto en un canal positivo para obtener velocidades hacia el transductor y alejándose del transductor. Hacia sería por abajo, alejándose sería por diferentes tonalidades. Entonces, ese sería el tema de hoy. Como ustedes verán, esto permite brindarle a los médicos una información más manejable de cómo se están moviendo tanto en las arterias como también diferentes tejidos. Entonces, las imágenes Doppler por movimiento se utilizan para detectar flujos relativamente rápidos, flujos sanguíneos relativamente rápidos, y las imágenes Doppler por potencia se emplean para detectar flujos lentos, como algunos flujos como el de la corteza. Entonces, ese sería el tema en el cual terminamos los diferentes métodos para medir el flujo sanguíneo, y a partir de la próxima clase comenzaremos un modelo del aparato respiratorio que nos va a ser útil, un modelo matemático del aparato respiratorio que nos va a ser útil para poder tratar la medición de flujos, presiones y volúmenes en el aparato respiratorio. Y con eso terminaríamos. Todavía nos faltan algunas clases para terminar. ¿Alguna pregunta? No, profe. Yo tengo nada más una, o sea, ¿qué temas más nos falta? ¿Perdón? ¿Qué temas nos falta? Falta medición de presiones, flujos y volúmenes en el aparato respiratorio. Y antes de ver eso, primero vamos a ver un tema de fisiología del aparato respiratorio, la anatomía y la fisiología del aparato respiratorio, y después vamos a utilizar un modelo matemático del aparato respiratorio que nos permita comprender más fácilmente la medición de los
presiones, flujos y volúmenes respiratorios. ¿Sí? ¿Y cuándo sería el último examen? El último examen sería el último día del trimestre lectivo, que sería la semana número 11, el viernes de la semana número 11. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues entonces les agradezco mucho su presencia. Nos vemos el próximo jueves. El día de mañana sí vamos a presentar avances de cómo van en su trabajo de laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces sí va a haber sesión a las 3 de la tarde. ¿De acuerdo? Profesor, y por ejemplo, para mi equipo que ya acabamos, bueno, que nos dio el visto bueno la última revisión. Ustedes ya dejaríamos hasta la semana 10 sobre su presentación final. Ok. ¿De acuerdo? ¿La presentación tenemos que hacerla en PowerPoint o algo así? Pues sí, una presentación para que sus compañeros puedan entender qué fue lo que se hizo. Pueden utilizar PowerPoint o pueden utilizar cualquier otro. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe.